Días, muchas gracias a todas y todos por su asistencia al Seminario Internacional Pensión 65 en el contexto de las pensiones no contributivas en Latinoamérica. Este evento es organizado por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, el cual fue creado el 19 de octubre del 2011 y actualmente atiende a 824,000 adultos mayores en pobreza extrema en todos los distritos del país, mediante la entrega de la subvención económica bimestral. Justamente, en el marco del 13º aniversario de Pensión 65 y gracias al apoyo del Banco de la Nación y la Fundación, desarrollamos este seminario internacional que tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre el rol del programa en el marco de la protección social y del futuro Sistema Nacional de Pensiones, así como potenciar la articulación con otros sectores del Estado y de la sociedad civil en beneficio de los adultos mayores más vulnerables. Para empezar, saludamos a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana, entre los que se encuentran Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Carmen Milagros Velarde Kekling, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Cecilia Doig Valdivieso, subgerente de Inclusión Financiera del Banco de la Nación. Carlos León Gómez, titular de la Dirección de Redes Integradas de Lima Este del Ministerio de Salud, MINSA. Javier Paulini Sánchez, director general de Focalización e Información Social del MIDIS. Julio Mendigure Fernández, director ejecutivo del programa Pensión 65. Edgar Medina Figueroa, director en Perú de Management Sciences for Health Perú, MSH. También nos acompañan directores ejecutivos de los programas sociales, CUNAMAS, Juntos, País, Contigo, Foncodes y alcaldes de diferentes municipios, entre otras autoridades que se encuentran en este auditorio. Muchas gracias por asistir a este evento, en el cual en un primer momento abordaremos dos temáticas cruciales sobre el bienestar de los adultos mayores en la región. En primer lugar, se analizarán los sistemas de pensiones no contributivas en América Latina y el Caribe, enfocados en la búsqueda de un equilibrio entre la solidaridad y la sostenibilidad financiera. Se presentará un diagnóstico del caso peruano. Y en segundo lugar, se llevará a cabo un panel dedicado a la articulación territorial y al acceso a servicios para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. En este espacio se compartirán experiencias prácticas que demuestran cómo una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno y entidades privadas aseguran la provisión de servicios pertinentes para impactar positivamente en la vida de este grupo poblacional. Antes de iniciar, debemos darles algunas importantes recomendaciones. Este auditorio tiene dos puertas de emergencia. A mi mano izquierda da la salida hacia Arqueología, que es al lado de la agencia del Banco de la Nación, que ya conocemos todos. A la mano derecha tenemos una puerta de salida de emergencia que nos llevará hacia el lado del Museo de la Nación. Asimismo, por el lado de los servicios higiénicos de varones, hay otra puerta de emergencia que también da al primer piso al lado del Museo de la Nación, y saliendo a la antesala del auditorio contamos con una última puerta de emergencia que da hacia la avenida Javier Prado, que es el ingreso principal del banco. Además, contamos con dos extintores a los lados, a la derecha e izquierda de este auditorio, y un tópico en el 7º piso, por si alguien necesita atención médica, por favor nos lo hace saber, o a las personal de seguridad. ¿Okay? Vamos también a decirles que, por favor, estas puertas de emergencia son única y exclusivamente para emergencias. A la hora de retirarnos, nos tenemos que retirar por donde ingresamos. También debemos recordarles que Pensión 65 cuenta con las recertificaciones en sistemas de calidad y antisoborno, basados en las normas internacionales ISO 9001-2015 e ISO 37001-2016. Estas se enmarcan en el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y en la Política Anticorrupción Tolerancia Cero del programa. Ahora,
proyectaremos el video Pensión 65, 13 años brindando seguridad económica y social, preparado por la Unidad de Comunicación e Imagen del programa, que resume el trabajo realizado en beneficio del adulto mayor que vive en situación de vulnerabilidad. Por favor, proyectemos el video. Hace 13 años, Pensión 65 comenzó a atender a los adultos mayores en situación de pobreza extrema, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, mediante la entrega de una subvención económica, el acompañamiento mediante visitas domiciliarias y promoviendo de manera articulada el acceso a servicios públicos. En el camino afrontamos diversos retos, como la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, en la que Pensión 65 no se detuvo y continuó de manera eficiente con la entrega de la subvención y acompañamiento a nuestros usuarios, a los que se sumó el encargo de gestionar subsidios económicos y bonos dirigidos a diversos segmentos de la población. A través de un gran despliegue a nivel nacional, el equipo del programa social contribuyó de manera sustancial a la respuesta del Estado peruano frente a una situación de emergencia nacional. En el contexto del cierre de brechas para la protección de los adultos mayores más vulnerables, hacia fines de 2023 e inicios de 2024, de manera articulada con miles de municipios del país, se logró identificar y completar los requisitos para el acceso al programa de más de 210,000 adultos mayores en los primeros 4 meses del 2024, alcanzando un hito histórico, el cierre de brecha social existente. Como parte de este esfuerzo, se priorizó a quienes viven en pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes. La modernización del cobro con la entrega masiva de tarjetas de débito del Banco de la Nación fue otro paso trascendental. Ahora, más de 600,000 usuarios y usuarias cobran cerca a sus casas, en agentes municipales y comerciales del Banco de la Nación, en forma más rápida y segura, eliminando las colas que se formaban en los exteriores de las agencias bancarias. En los años previos a ese gran logro, las pagatones dominicales fueron una iniciativa en la que los adultos mayores recibieron atención exclusiva en el Banco de la Nación, incluyendo la oferta de una amplia gama de servicios públicos. El servicio de acompañamiento en salud Te Acompaño, en articulación con el sector salud, viene logrando el acceso a una atención diferenciada en cada centro de salud para los adultos mayores del programa. El programa cuenta con el instrumento georreferenciado de acompañamiento, que incorpora las bases de datos disponibles para desarrollar gestión territorial operativa en favor de la salud de los usuarios. A ello se suma la entrega de lentes para corregir la presbicia y lentes para proteger la visión de los rayos solares, lo que es posible mediante la articulación entre Pensión 65 y Management Sciences for Health Perú, que coordina las donaciones de Restoring Vision y el aporte financiero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos logros son respaldados por investigaciones académicas que demuestran el impacto positivo en la población usuaria, incluso con el reconocimiento de otras instituciones, como los 3 premios que alcanzó Pensión 65 por buenas prácticas en gestión pública, por la intervención de saberes productivos en el 2017, el caso de éxito del programa radial de usuarios Kurak Taitamamakuna Remaining y el cobro de los subsidios monetarios durante la pandemia por la COVID-19, ambos en el 2022. Desde su creación, el programa social logró un total de 29 certificaciones por buenas prácticas, organizado por Ciudadanos al Día, de las cuales 3 se han recibido este año, por la entrega de lentes para corregir la presbicia y con protección UV, el proceso de alfabetización digital y el cobro a través de carritos pagadores.
En Pensión 65 también reivindicamos el valor de los conocimientos ancestrales de los adultos mayores. Por ello trabajamos con las municipalidades la intervención Saberes Productivos, promoviendo sus emprendimientos y mejorando sus capacidades de producción para que se integren a espacios de comercialización. A la fecha, se ha movilizado a más de 1.100 municipalidades en diversos puntos del país y vienen participando más de 86.000 usuarios. En paralelo y en articulación con el Ministerio de Educación y la ONG Dispurse, impulsamos el derecho a la educación mediante la alfabetización digital que les permite aprender a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas. Pensión 65 también se caracteriza por procesos transparentes y de calidad, y muestra de ello son las 2 certificaciones ISO. Y es así que a lo largo de sus 13 años de creación, Pensión 65 ha forjado una red de protección social que fomenta la inclusión de los adultos mayores y a la vez promueve sus derechos con el objetivo de que mejoren su calidad de vida. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. A continuación, escucharemos las palabras del director ejecutivo de Pensión 65, Magíster Julio Mendigure Fernández, quien inaugurará este seminario. Fuertes aplausos para él, por favor. Estimado Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estimada Cecilia Doy, subgerente de Inclusión Financiera del Banco de la Nación, institución que hoy nos alberga esta mañana. Distinguidos y distinguidas alcaldes y alcaldesas provinciales, distritales que nos acompañan esta mañana, señoras y señores directores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, directores ejecutivos de los diferentes programas sociales que nos honran con su grata presencia, distinguidos jefes institucionales, representantes de diversas instituciones aliadas, públicas y privadas que nos acompañan esta mañana con motivo de nuestro 13º aniversario. Señoras y señores invitados todos, tengan ustedes muy buenos días. Para todos es conocido que en el Perú tenemos miles de adultos mayores que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, enfrentando todos los días un sinnúmero de carencias económicas y también barreras significativas para acceder a los servicios básicos de salud, bienestar y participación social. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, es pues, como todos ustedes conocen, una intervención pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que fue creado exactamente hace 13 años, precisamente para atender a esta población vulnerable, habiendo incrementado significativamente su cobertura de afiliación, llegando en este año a más de 824,000 en todo el territorio nacional, lo que representa aproximadamente el 90% de la cobertura nacional. En términos generales, respecto a la población adulto mayor, esto representa más del 20%. Este notable avance es el resultado de una efectiva articulación con los 1.900 gobiernos locales para el proceso de afiliación al programa, pero también para el acceso a los servicios complementarios, lo que ha permitido la recuperación de su derecho a participar en comunidad y contar con una red de apoyo local, demostrando y fomentando sus saberes y sus saberes milenarios, rescatando, revitalizando las lenguas originarias y propiciando pequeños emprendimientos que les permite la generación de otros ingresos adicionales.
Tal como se ha podido apreciar en el video, Pensión 65 ha ido mucho más allá de la entrega de una subvención económica. También es necesario destacar que durante la pandemia de la COVID-19, Pensión 65 se convirtió en una plataforma potente del Estado para llegar a las familias que necesitaban asistencia económica. Precisamente para llegar a las personas que no forman parte del programa, tampoco cumplían su perfil programático, logrando reducir los tiempos en el cotejo de información y la diversificación de modalidades de pago con la banca privada. Asimismo, durante las emergencias, demostró su capacidad de adaptación y flexibilidad para atender a sus usuarios con cobros anticipados a las fechas programadas, consolidando así su reputación como la entidad pública más confiable para el otorgamiento de las subvenciones económicas en contextos de crisis. Hoy, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, el reto para Pensión 65 reside en abordar las múltiples dimensiones de la pobreza en la vejez, potenciando los esfuerzos intersectoriales y la articulación para incrementar decididamente el acceso y uso efectivo a los servicios de salud, alimentación, vivienda, pero sobre todo crear espacios de participación activa en las comunidades y su respectivo acompañamiento por parte de Pensión 65. Y con la reciente promulgación de la Ley 32.123 que moderniza el sistema previsional peruano, Pensión 65 se consolida como una política pública permanente de protección social para el adulto mayor. Al integrar el sistema en el pilar de las pensiones no contributivas. Es por esta razón, estimados invitados, que se ha organizado este seminario internacional con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo, de análisis, reflexión y aprendizaje sobre el rol de Pensión 65 en el marco de la protección social y del nuevo Sistema Nacional de Pensiones, así también como identificar y potenciar la articulación con los otros sectores del Estado y organismos constitucionales y de la sociedad civil para que nuestros adultos mayores, nuestros sabios, puedan vivir con dignidad, salud y respeto. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y deseo de todo corazón que las presentaciones, los comentarios de los expertos e invitados para este evento sea una experiencia académica excepcional y una oportunidad para renovar nuestro compromiso de servicio a quienes tanto dieron al país. Espero que este evento responda también al firme compromiso de la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien recientemente en su discurso a la Nación el 28 de julio ha señalado su firme compromiso de asegurar que cada adulto mayor viva con dignidad y con protección social. Con estas palabras, en representación de nuestro ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Julio de Martín y Montes, doy por inaugurado el Seminario Internacional Pensión 65 en el contexto de las pensiones no contributivas en Latinoamérica. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a esta jornada académica, cuya moderación estará a cargo del Coordinador Técnico de Pensión 65, Alexandro Saco Valdivia. Fuertes los aplausos para él, por favor. Gracias, Karen. Muy buenos días a todos y todas los invitados. Muy buenos días a nuestros
los programas sociales del MIDIS, a los municipios, a todos nuestros aliados que esta mañana nos acompañan, a los equipos de Pensión 65 de la sede central, al equipo de la Unidad Territorial de Lima y a todos y cada uno de los presentes. Vamos a iniciar esta jornada con la mesa, una mesa muy interesante que nos va a colocar en el contexto de lo que significa el programa en una perspectiva de crecimiento y en el marco de lo que significa en la región latinoamericana. Para ello invitamos a nuestros invitados. En primer lugar, queremos invitar a la mesa a Alberto Arenas. Adelante, Alberto, por favor. Un aplauso para Alberto Arenas. A Noelia Bernal. ¿Cómo está? Noelia Bernal. Y a Javier Paulini. Por favor. Noelia Bernal. Bien, antes de iniciar, adelante Noelia, por favor. Antes de iniciar quiero hacer un breve resumen de los currículos de nuestros invitados. El doctor Arenas es director de la División de Desarrollo Social de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL, es economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Pittsburgh. En su amplia trayectoria profesional ha sido ministro de Hacienda de Chile, donde lideró la reforma tributaria del 2014, y director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, donde impulsó también la reforma del sistema de pensiones en el año 2008. También fue secretario ejecutivo del Comité de Ministros para la Reforma Previsional en ese mismo año. Javier Paulini, quien nos acompaña, Javier Paulini Sánchez, es un reconocido experto en desarrollo social y gestión pública. Hoy es director de la Dirección General de Focalización e Información Social del MIDIS y cuenta con amplios estudios en la materia. Y la doctora Noelia Bernal es investigadora en Economía y especialista en envejecimiento, magíster en investigación en Economía y Financiamiento del Envejecimiento por la Universidad de Pittsburgh en Holanda. Actualmente es profesora de la Universidad del Pacífico en el Departamento de Economía. Muchísimas gracias por su presencia a ustedes y un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Entonces la mecánica de esta mesa va a ser la siguiente. Vamos a contar con una exposición magistral del doctor Arenas sobre los sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe, avanzar en solidaridad y sostenibilidad, que es un libro que contiene toda una serie de análisis al respecto por 30 minutos. Y luego vamos a tener los comentarios de los panelistas por aproximadamente entre 8 y 10 minutos para que podamos tener nosotros una nutrida reflexión al respecto. Entonces, doctor Arenas, adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto estar acá en Lima, Perú, y en especial este 13º aniversario del programa Pensión 65, y quisiera saludar muy atentamente al señor Julio Mendigure por esta invitación que me hiciera a participar con ustedes, director ejecutivo del programa Pensión 65, y me voy a sumar, si me permite, director, a todos los vocativos que usted hizo, para no volverlos a repetir. Saludo, por cierto, a quienes están en el panel: Javier Paulini, director general de focalización del MIDIS, y a la doctora Noelia Bernal, de la Universidad del Pacífico y autora de uno de los capítulos del libro que voy a presentar ahora, por cierto, del Perú, en un momento más. Bueno, ahí está, digamos, en pantalla. Y también quiero, digamos, en este momento de presentación de este libro, digamos, agradecer y aprovechar también de destacar el trabajo colaborativo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con la cooperación alemana, y saludar a Jan Oliver Smith, director del programa de Perú Social en la GIZ, porque efectivamente esto ha sido un trabajo conjunto, planificado hace bastante tiempo y que hoy día da frutos con este libro que
tengo el gusto, digamos, de estar presentando. Le traje, director, a usted una versión del libro y básicamente, digamos, este libro está en línea, absolutamente accesible, es gratis para la región. Su título es Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina, avanzar en solidaridad con sostenibilidad. Y tiene distintos capítulos, tiene muchos autores, lo editamos junto a Claudia Robles, oficial de Asuntos Sociales, de la División de Desarrollo Social en CEPAL, y bueno, y destaco ahí a la doctora Noelia Bernal, el capítulo 6, creo que va a ser de mucho interés, digamos, para ustedes, digamos, porque colocamos el caso de Perú, en un análisis detallado, en cobertura, en suficiencia de las prestaciones, en sostenibilidad financiera, en déficit, en desafíos y oportunidades hacia adelante. Bueno, algunos mensajes principales. A ver, partamos por el primero. Otorgar seguridad económica en la vejez es una dimensión básica, fundamental de los sistemas de protección social. Sistemas de protección social que desde la CEPAL nosotros le colocamos apellidos. Nosotros queremos tener una orientación universal, que sean integrales, que sean sostenibles, que sean resilientes. Ahora, básicamente, digamos, esos sistemas, esa seguridad económica en la vejez, los sistemas de pensiones no contributivos cumplen un rol fundamental para alcanzar dicho objetivo. Y en especial en una población particular, ¿cierto?, que cumple ciertas características que vamos a ver un poquitito más adelante. La expansión de los sistemas de pensiones no contributivos es, a nuestro juicio, la principal transformación de la protección social en este siglo en la región. Y vamos a decir por qué, vamos a mostrar, digamos, algunas cifras. Los sistemas de pensiones no contributivos son una política pública aprobada. Me voy a explayar un poquito más respecto de esto. ¿Por qué? Porque para que estos existan se requieren reformas legales, se necesita gestionar la economía política, se necesita capacidad institucional, se necesita viabilidad financiera, sostenibilidad financiera y, por supuesto, se necesitan resultados, efectos sociales, ¿no?, por los cuales se crean los sistemas. Ahora, es en ese contexto que nosotros decimos que es viable y es posible avanzar en la erradicación de la pobreza en la vejez en la región. Y los sistemas de protección social y los sistemas de pensiones no contributivos están en el centro de esa estrategia, que es al final del día una estrategia de desarrollo social inclusivo, que entiende que es necesario avanzar en la erradicación de la pobreza y en la reducción de las desigualdades en la región. En el Perú, en ese contexto, y lo decía claramente, digamos, el director de Pensión 65, ustedes acaban, digamos, de tener una reforma integral al sistema de pensiones en el Perú. Y es en ese sentido que existen oportunidades muy importantes, vinculadas, digamos, en aquella reforma para fortalecer un sistema de pensiones no contributivos que esté integrado al sistema de pensiones contributivos y así avanzar hacia la erradicación de la pobreza en el Perú. Bueno, algunos principales elementos conceptuales de los sistemas de pensiones no contributivos. Como ustedes saben, los sistemas de pensiones no contributivos son una prestación monetaria entregada en forma regular, estable, sostenible, que son parte de los sistemas de pensiones. Esto, en general, en América Latina, en la década de los 70, de los 80 del siglo pasado, se entendía, digamos, que eran transferencias aisladas de los sistemas de pensiones. Y en general, muy priorizadas o focalizadas en un grupo muy pequeño de la población de menores ingresos. Los sistemas de pensiones no contributivos no es una deformación que nosotros digamos que es un sistema de pensión no contributivo, porque forma parte del sistema de protección social y forma parte del sistema de pensiones como la oportunidad que entrega la ley que ustedes acá en Perú se acaba de aprobar algunas semanas atrás. El sistema de pensiones no contributivo
Por cierto, no está vinculado a la trayectoria laboral o básicamente no está vinculado o no condiciona contribuciones, por definición, ¿no? Para poder participar de las prestaciones. Protege los ingresos y, por cierto, avanza en las estrategias de erradicar la pobreza en la vejez y requiere, al menos en el diseño, dos materias. Para su integralidad requiere estar articulado en lo que son las prestaciones de vejez, como así las prestaciones de discapacidad. Como así también requiere estar integrado en la parte no contributiva respecto de lo contributivo, porque básicamente el diseño del sistema de pensiones no contributivo debe considerar esa integración para justamente generar los incentivos correctos en los sistemas de pensiones en los países. Bueno, ¿por qué decimos que la expansión de los sistemas de pensiones no contributivos es la principal transformación de la protección social en este siglo en la región? Nosotros tenemos algunos datos que ustedes pueden ver ahí en la gráfica. En el año 2000, el 3,4% de la población de 65 años y más de la región tenía acceso a una prestación no contributiva. 3,4%. En el año 2022, es decir, en este siglo, después de 22 años, el 31% de la población de 65 años y más tiene acceso a una prestación no contributiva. Ese es el salto y es por eso que decimos que es la transformación más importante de la protección social en la región, son los sistemas de pensiones no contributivos. En el año 2000 se atendía a 1 millón de personas de 65 años y más. Hoy día en la región se atiende a cerca de 20 millones de personas. En el año 2000, en América Latina y el Caribe, 33 países, el primer sistema de pensiones no contributivos se creó en el Uruguay, en el año 1919. Durante 80 años se crearon 14 sistemas de pensiones no contributivos. Al 2000 habían 14 países que tenían su sistema creado. En las últimas 2 décadas, no en 80 décadas, no en 8 décadas, en las últimas 2 décadas de este siglo, 14 países más han creado sistemas de pensiones no contributivos en la región. Solo 5 países no lo tienen. Es decir, esto ha sido un cambio estructural en términos de cómo entender los sistemas de pensiones en la región. Déjenme darle un dato más. En el año 2000, del 100% de pensionados, parece que pasé muy rápido hasta la última, el monitor quiere que me vaya rápido, lo voy a hacer rápido, pero no se preocupen. Del 100% de los pensionados, el 6,6% en la región, en el año 2000, accedía a una pensión no contributiva. Por tanto, el 93% era contributivo. Miren el país, digamos, en la gráfica azul, cómo crece al 2022. El 44% de los pensionados en la región de 65 años y más son pensionados no contributivos. El futuro de los sistemas de pensiones. El futuro de los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones, déjenme decirles lo siguiente, los sistemas de pensiones en general, en el mercado de las pensiones, 65 años y más, son un espejo de lo que ocurre en el mercado laboral. Y si la región, según los datos de la OIT y la CEPAL, 1 de cada 2 trabajadores son informales, y ustedes bien lo saben en el Perú, que es más que ese 50%, es bastante obvio que toda esa población, cuando llegue a la vejez, no va a estar cubierta por una protección social contributiva. Y por tanto los gobiernos van a tener que tener una respuesta. Y la respuesta que han estado encontrando en el siglo XXI, en estas 2 primeras décadas, son el fortalecimiento y la creación de los sistemas de pensiones no contributivos para la vejez. No solamente concentrado en la pobreza extrema, ni en la pobreza, sino que también en la vulnerabilidad, como tiene hoy día
la reciente ley del Perú lo entrega, y quiero decirles que también con una orientación universal respecto del piso de protección social que un país requiere para su cohesión social, para efectivamente, digamos, no solamente estar hablando de una transferencia de ingresos, sino lo que implica tener esa transferencia de ingresos en un país. Ahora, básicamente la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué factores explican? ¿Cuáles son los factores que explican de por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué América Latina se tomó, y el Caribe, 80 años en tener 14 países y ahora en 20 otros 14 lo hicieron? ¿Por qué se creció de 3 a 30, casi 9, 10 veces? Es enorme, ¿no? De 1 millón a 20 millones. Y todas las proyecciones hacen que esto va a seguir creciendo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque los países fortalecen los sistemas de protección social. Y al fortalecer los sistemas de protección social, colocan programas, planes y programas que enfrentan la pobreza y la desigualdad. Y si enfrentan la pobreza y la desigualdad en la vejez, los sistemas de pensiones no contributivos están en la primera fila. Lo segundo es obviamente porque hay políticas, digamos, para avanzar en la erradicación de la pobreza extrema y pobreza. Hay altas desigualdades, en especial la desigualdad de género. Déjenme decirles que las prestaciones proporcionalmente, mayoritariamente son de mujeres. Porque básicamente esa foto del mercado laboral, la mujer participa menos del mercado laboral, trabaja pero no en forma remunerada en los cuidados, en la casa, y básicamente cuando llega a la vejez, los sistemas de pensiones no contributivos son básicamente una forma de protección social que tiene, digamos, de igualdad de género. Los déficits de los sistemas de pensiones contributivos los vamos a ver, porque si los sistemas de pensiones contributivos cubrieran al 80% de la población, los sistemas de pensiones no contributivos no estarían creciendo de esta manera. Y por tanto hay déficit en el mundo contributivo. Hay una elevada informalidad laboral. Déjeme decirle lo siguiente, la mala noticia. La informalidad es un tema estructural en la región. La informalidad no está desde el año pasado. La informalidad no está desde la década pasada. La informalidad lleva décadas en América Latina. Desde que hay datos disponibles comparables, la informalidad no es menor al 50% en promedio en la región. La mala noticia es que lo más probable es que eso va a continuar, a no ser que existan grandes transformaciones en los modelos de desarrollo de la región. Si eso es así, los sistemas de pensiones no contributivos no solamente se van a crear en todos los países, sino que va a haber una presión enorme para que aumenten en cobertura, en suficiencia de prestaciones y en sostenibilidad financiera. Y bueno, digámoslo de esta manera, hay una transición demográfica. La transición demográfica en español es que hay un acelerado envejecimiento. La región tiene un acelerado envejecimiento. Les voy a decir de una sola manera, lo vamos a ver un ratito más. La proporción de la población de 65 años y más en el total de la población está creciendo en forma muy acelerada. Y por tanto, el público objetivo de estos sistemas, lo único que va a hacer es crecer. Y además, hay una feminización de ese envejecimiento. Nuevamente, ahí hay una política de equidad de género muy importante vinculada con esto. Bueno, los sistemas de pensiones no contributivos fortalecen los sistemas de protección social, como bien lo decía, digamos, el director del programa Pensión 65. No voy a detener mucho en esto es conocido. Hay una protección de ingresos de la vejez, reduce la desigualdad, incrementa la seguridad alimentaria, estimula la economía local y el consumo, reduce el trabajo infantil, aumenta el gasto en educación en hogares, mejora los indicadores de salud. ¿Qué es lo que les quiero decir? Y hoy día ustedes en Perú lo están haciendo. Esto no es solamente una transferencia de ingresos que protege los ingresos, que ayuda a erradicar la pobreza, la desigualdad. Es además el fortalecimiento de la protección social. Y ustedes tienen ahí evidencia de Pensión 65, cómo lo ha hecho el aumento del consumo de la población receptora, bando y 8 del 2020, puede reducir la desigualdad socioeconómica y asociada a la esperanza de vida, Valderrama y Olivera del 2023, un trabajo, digamos, de la doctora Bernal con otros, digamos, incrementa la salud y la nutrición de personas mayores. Es decir, si uno piensa en el futuro de la protección social,
los sistemas de pensiones no contributivos van a estar en el centro del desarrollo de esa protección social no contributiva. Otro de los temas en los cuales básicamente se menciona de por qué crecen tanto los sistemas de pensiones no contributivos también tienen que ver con la baja cobertura de los sistemas contributivos. Miren el gráfico. En el primer decil, estamos hablando de América Latina, un promedio de 14 países. El primer decil, el 10% de menores ingresos en la región, tiene solamente el 5% de ellos una pensión contributiva. Mientras que el decil de más alto ingreso, el 74%. Los datos acá en Perú es 0,6 y 67,5. No es muy distinto. Es decir, básicamente, el sistema contributivo, y esto es fácil de entender, no llega a un bolsón importante de gente vulnerable. Y por tanto, los sistemas de pensiones no contributivos crecen, crecen y crecen. Les hablaba sobre el envejecimiento. Este gráfico tiene muchas rayas, a los economistas nos gustan los gráficos, en general uno entiende que los gráficos todos se entienden, nadie entiende los gráficos, pero yo voy a hacer lo imposible, digamos. Básicamente es lo siguiente. América Latina, la población de 65 años y más pesa, es el 10% de la población total. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ser el 20%, el doble, en términos relativos? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Mañana? ¿En 100 años más? ¿Qué dice el gráfico? En 30 años más. América Latina se va a demorar 30 años de pasar de 10 a 20. Entonces la gran pregunta es la siguiente. Ustedes han escuchado que en Europa se habla del continente que está un poquito avejentado, con todo respeto, digamos, a todos los europeos. Todos vamos para allá, en todo caso. Algunos en forma más acelerada, otros menos. Pero básicamente, ¿cuánto le tomó a Europa esa transición demográfica? Casi 60 años. Es decir, a Europa le tomó pasar de 9 a 20%, 57 años. 60. Hagámoslo simple, el doble del tiempo. Es decir, el doble del tiempo para ajustar sus políticas de protección social, el doble del tiempo para tener recursos, el doble del tiempo para fortalecerse. América Latina lo va a hacer en una transición aceleradísima. En 30 años vamos a estar tan viejos como Europa. No es broma. Mira, hay una cosa cierta, para los demógrafos, esto no se quiere, son probabilidades, esto es así. Es más, estas proyecciones que son de la división de población de la CEPAL, en general se equivocan porque son optimistas, porque todos los años son un poquitito más envejecimiento. Básicamente hay una transición demográfica acelerada y eso lo único que hace es colocar presión por la creación de los sistemas de pensiones. ¿Qué panorama tenemos muestra el libro de los sistemas de pensiones? Bueno, yo les hablaba, digamos, de un 31,5%, de un 31% de cobertura, pero esa cobertura es bien heterogénea. Ustedes tienen países como Paraguay, Chile, Bolivia y México, sobre 2 de cada 3 están cubiertos, en Bolivia y en México 9 o todos están cubiertos con orientación universal. Hay otros países que están en cobertura media, donde nosotros hemos clasificado al Perú. Estos son datos al año 2022, no son los más recientes. Y hay algunos países que están bajos, que tienen siquiera un dígito. Ahora, claro, Cuba, Uruguay y Argentina tienen bajitos sistemas de pensiones no contributivos porque su sistema contributivo es de los más grandes, digamos, y cubre a más del 60% de la población. O sea, ahí hay como un trade-off entre ambos sistemas. Pero hay heterogeneidad en el panorama. Lo segundo, el libro básicamente muestra, digamos, 7 casos de estudio en distintos niveles de cobertura y desarrollo de los sistemas de pensiones, los universales, Bolivia, Chile y México, la cobertura media-baja, Argentina, la doctora Bernal, digamos, con Perú, y una cobertura baja con República Dominicana y Honduras, digamos, que está en un proceso de creación, que es uno de los 5 países que desde la CEPAL estamos haciendo todos los esfuerzos para que creen su sistema de pensiones no contributivos. ¿Qué ha pasado si efectivamente, digamos, se ha incrementado la cobertura? Bueno, ¿qué ha pasado con el gasto? Y esto ha sido clave para la expansión. Porque el gasto en el año 2000 era 0,15 puntos del PIB.
Es decir, 0,15% del PIB de la región, en promedio, se gastaba en los sistemas de pensiones no contributivos. Han pasado 22 años, la cobertura ha crecido, las prestaciones han aumentado, se gasta más. Pero lo que se gasta es 0,42 puntos del PIB. Y no estamos hablando de 2, 4, 5 puntos del PIB. Estamos hablando que el esfuerzo que se ha hecho en la región de crecimiento es un crecimiento efectivamente lo que nosotros decimos con sostenibilidad financiera, de viabilidad financiera. Vamos a volver en todo caso a este tema un poquito más adelante. Y el libro también muestra algunos casos, porque nosotros dijimos, bueno, ¿cuál ha sido el impacto en pobreza, en desigualdad? Y tomamos, digamos, a 9 países cuando crearon el sistema años antes, y dijimos, bueno, y cuando lo crean años después, ¿qué pasó en esos países en promedio con la pobreza? 10 puntos bajó la pobreza en la vejez cuando uno creó un sistema de pensiones no contributivos. Y el Gini, a los 65 años también, de 0,51 baja a 0,47. El Gini es un indicador, digamos, de desigualdad de ingresos, a medida que básicamente, digamos, está bajando la desigualdad que enfrentan, digamos, la población mayor. Y en ese sentido, en el libro, habiendo hecho eso, el libro tiene, no sé si un poquito más de 300 páginas, así que yo me demoraría bastante en explicarles todo el libro. No sé cuánto tiempo me está quedando, pero básicamente, digamos, en el libro, después de pasar a los países, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál va a ser el futuro de los sistemas de pensiones en la región? Y básicamente, 10 minutos, estupendo. No, alcanzo además. Y la pregunta que nosotros nos hicimos fue la siguiente. Esto que ocurrió en los últimos 20 años, de una expansión de cobertura, ¿se va a volver a repetir? ¿Están las condiciones para seguir ampliando esa cobertura? Y la respuesta que nosotros nos hicimos en el libro es absolutamente sí. Y la pregunta entonces, ¿cuáles son las condiciones que explican la creación, explican esas reformas, explican ese fortalecimiento? ¿Cuáles son las razones que nos hacen pensar de que efectivamente se va a seguir avanzando en esta expansión de los sistemas de pensiones no contributivos? La primera es porque las reformas legales que uno requiere para este tipo de sistema, como bien lo dice así, son de menor complejidad que, por ejemplo, si cuando uno las compara con una reforma al sistema de pensión contributivo. Si es capitalización individual, si es reparto, si es nocional, quién lo administra, cuántos recursos fiscales hay detrás. No sé si me explico. Las reformas en América Latina de los sistemas de pensiones no contributivos efectivamente son menos complejas. Y eso no es nada menor. Cuando uno tiene un programa que, como lo decía acá el director, es un programa que nace de un tamaño y después quiere ser un tamaño nacional. ¿Cierto? Segundo, la economía política. La economía política, los acuerdos en la región, no voy a hablar de Perú, voy a hablar de toda la región menos Perú. En todos los países han habido acuerdos transversales. Como uno dice, no importa qué equipo de fútbol le guste, todos se colocan la camiseta nacional y están con los sistemas de pensiones no contributivos. Esto lo hacen los que escriben con esta mano, con esta, todos los gobiernos de la región, de distintas orientaciones, han avanzado y encuentran además, cuando avanzan en estos temas, apoyo completo respecto de los sistemas de pensiones no contributivos. Situación muy distinta cuando uno conversa o debate respecto de los sistemas de pensiones contributivos, que hay debates enormes, larguísimos. ¿Cuánto cuesta hacer una reforma previsional contributiva? Institucionalidad social. Hay que tener capacidad institucional para llevar adelante estos programas. Porque estos programas, digamos, lo hacen ustedes. Estos programas no caen como maná del cielo, ¿no? Bueno, los países tienen la capacidad institucional
para llevar adelante, eso no es mío, la capacidad institucional para básicamente, digamos, llevar adelante estos temas. Déjeme decirle lo siguiente. No es que todos los países tengan capacidad institucional para hacer todas las cosas. En este tema, los países se han organizado, han priorizado y tienen una capacidad institucional para enfrentar la demanda que a nuestro juicio van a tener estos sistemas. Sostenibilidad financiera, viabilidad financiera. Cuando uno quiere implementar un sistema nacional y se va a gastar 2 o 3 puntos del PIB, por ejemplo en educación, en salud, en una reforma estructural al sistema de pensiones, uno no solamente está hablando del tema sectorial, está hablando de un tema fiscal, de finanzas públicas, de macroeconomía. ¿Cierto? Cuando uno básicamente quiere hacer una reforma importante en un sistema de pensiones no contributivo y lo que está conversando es el 0,05% del PIB, déjeme decirle que no es necesaria una reforma tributaria para hacerlo. Lo que uno necesita es la priorización en el ejercicio presupuestario anual para que los recursos sean asignados en la prioridad que el gobierno decida si es que está o no está, el erradicar o no la vejez y con qué velocidad. Déjeme decirle que eso es un abismo de diferencia a las reformas estructurales que uno hace en el Estado. Porque uno quiere gastar 2 puntos del PIB, 1 punto del PIB, pero si uno quiere gastar 0,1, 0,05 en transición, es algo que es viable financieramente. Los sistemas de pensiones no contributivos permiten aquello. Los efectos sociales, sumamente importantes. Los sistemas de pensiones no contributivos, cuando empiezan a crecer, deben mostrar resultados. En el centro, en el núcleo de un sistema de pensiones no contributivo, está erradicar la pobreza en la vejez. Uno puede partir por erradicar primero la pobreza extrema en la vejez, depende de la suficiencia de la prestación, el nivel de la prestación. Uno tiene que armarse de una u otra manera en el delivery, en cómo uno expone los resultados en función de ese objetivo. No es el único, porque la protección social, como ustedes bien saben, ustedes hacen varias otras cosas más, pero eso es esencial, cumplir con la médula, digamos, de un programa. Y bueno, y en ese sentido, digamos, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones no contributivos ha demostrado que cada uno de estos temas hace que los sistemas de pensiones no contributivos lleguen a un instante en que dejan de ser transitorios o un programa y pasan a ser un sistema permanente, estable, con presencia nacional, con objetivos nacionales. Y eso los hace ser sistemas efectivamente sostenibles, con cobertura, suficiencia de la prestación y sostenibilidad financiera. Y por tanto, es posible encontrar una combinación entre la cobertura y la suficiencia de la prestación. La suficiencia de la prestación en español, el nivel de la prestación. 125 soles, 130, 175 soles. Bueno, ¿cuál es la línea de la pobreza extrema en el Perú? ¿Cuál es la meta que me voy a colocar? ¿Cómo fijo el nivel de la prestación? Si efectivamente lo que quiero es entregar una transferencia monetaria que ayude, apoye a erradicar la pobreza en la vejez. Tiene que haber un norte ahí respecto de cómo uno va calibrando la cobertura con la suficiencia de la prestación. Y los países en general, cuando parten con coberturas bajas, del 10%, y apostando a que la suficiencia de la prestación, el nivel de la prestación sea similar a la línea de la pobreza extrema. Y después hay una combinación entre subir cobertura e ir a que esa prestación sea la línea de la pobreza. Eso toma tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Pero les puedo asegurar que dado los temas institucionales, los temas financieros que ustedes hoy día tienen y la capacidad que tiene el Perú, es bastante obvio que ustedes van a estar en ese lugar. Y la pregunta luego entonces es cómo formulan una transición para que la restricción no sea financiera. Ahora, avanzar con sostenibilidad financiera en la erradicación de la pobreza y la vejez en la región, nosotros hicimos un ejercicio. Y dijimos, mira, ¿cuánto costaría estar con una prestación similar a la línea de la pobreza, atendiendo el 40% de la población,
¿Cuánto en promedio la región gastaría? 1,1 puntos del PIB. Hoy día gasta 0,4. Y si lo quiere hacer en 10 años, ¿cuánto tendría que colocar? 0,07 en promedio. Es decir, la restricción, y créanme, habiendo trabajado en un Ministerio de Hacienda, no va a ser financiera. La restricción va a ser institucional, la restricción va a ser de economía política, la restricción va a ser de los sistemas de información que permitan asegurar que básicamente uno pueda atender, y por supuesto, va a haber una negociación de temas de financiamiento porque los recursos no sobran, es obvio. Pero si uno se proyecta en el tiempo, son los otros temas en los cuales van a hacer esa planificación respecto del sistema de pensiones no contributivo que ustedes quieren diseñar en el Perú los próximos 10 y 20 años, es cómo lo van construyendo. ¿Cómo lo van construyendo? Déjenme darles un solo caso en Chile. Nosotros en Chile, hace 20 años atrás, dijimos, nosotros queremos eliminar la indigencia y la pobreza de la vejez. No sabemos si lo vamos a poder hacer, pero al menos vamos a colocar una prestación con un nivel que la persona que lo tenga estadísticamente salga de la pobreza. Todos sabemos que eso no es tan así porque se necesitan una serie de políticas integrales para que eso ocurra, ¿no? Pero al menos ese detalle. Déjeme decirle, la pobreza en la vejez en Chile en el año 2000 era superior al 20%. La pobreza en la vejez hoy día en Chile es de 1,1%. La correlación que hay de haber creado hace 20 años un sistema de pensiones no contributivo que no cubriera al 15% de la población, sino que al 60% de la población, y nos demoramos 5 años en hacerlo, y hoy día se quiere llevar al 70% y al 90%, no es una tarea de un solo año. Y estoy convencido que los países básicamente van en esa dirección, y el estudio que hemos hecho hoy día de la CEPAL corrobora, digamos, básicamente aquello. Si me dan, me dan solo 3 minutos para hablar de Perú, director, pero la cobertura de pensión 65 casi se duplica. Bueno, estos datos ustedes los conocen mejor que yo, digamos. De hecho nosotros los citamos a ustedes. Así que si aquí hay algún error, ustedes partieron con un 11%, hoy día 20%, y este dato es del 2021, Este dato es más alto, porque ya me lo enviaron ustedes. Ustedes ya están cubriendo más que eso. Pero la pregunta que se tienen que hacer es que hoy día están en su 13º aniversario. Y esto es lo que han hecho. ¿Cierto? Yo les puedo asegurar que si ustedes me invitan, bueno, yo voy a tener bastante más canas, no sé si voy a estar por aquí, pero ustedes van a estar en 10 años más, no van a tener esa cobertura. Menos con la reforma que ustedes acaban de aprobar. Y esto lo único que va a hacer es que va a seguir creciendo. Entonces, y por tanto, el minuto de esta lámina, esta es una oportunidad la que ustedes tienen en este momento. Una oportunidad. Es decir, no todos los días un país tiene una reforma, un sistema de pensiones que integra al sistema de pensiones no contributivo. No va a meter en el diseño, ninguna, ya que lo integre, es una oportunidad para conversar sobre el sistema de pensiones no contributivo. Segundo, desafío. Si antes había una oportunidad de cobertura, aquí hay un desafío. La suficiencia de la prestación, el nivel de la prestación. Ustedes ya están trabajando en algo vinculado a esto. Aquí hay un desafío que efectivamente puede ser incrementada. Porque efectivamente, para avanzar en la erradicación de la pobreza en la vejez, no solamente uno necesita cubrir, priorizar aquella población con sistemas de información, como Javier nos va a ilustrar un ratito más, que son absolutamente necesarios para llegar a esa población, sino que básicamente uno llega a esa población, pero tiene que tener el nivel de la prestación. Porque si no, el resultado sigue siendo, digamos, que no salta de la línea por la cual se está midiendo, ¿no? O sea, ahí hay un desafío que hay que entender combinado con la cobertura. Y bueno, y el gasto público. Esta sí que es una tremenda oportunidad. Porque si ustedes, digamos, gastaban 0,07, casi no, si colocábamos un decimal acá, es decir, era nada. Y hoy día están gastando, bueno, también en el año 2021, estos son datos de ustedes,
Pero si uno lo compara con el promedio regional es 0,42. Ustedes están en 0,13. Es decir, lo que se llama en finanzas públicas, ustedes tienen un espacio fiscal previsional. La pregunta es, ¿el Perú en qué lo va a ocupar? Es bastante obvio, para que lo ocupe en los sistemas de pensiones no contributivos, también va a depender del MIDIS, también va a depender de P65, también va a depender de las propuestas que ustedes sean capaces de armar. Bueno, reflexiones finales. Es posible y es viable. Y es viable, cuando decimos es viable institucionalmente, financieramente. No es solamente un tema ético de enfrentar la pobreza y la desigualdad en la vejez. Esto es viable institucional, financieramente. Y si las herramientas están, la pregunta, bueno, es ¿por qué uno no avanza con una celeridad? Bueno, a mi juicio, la región lo que está haciendo es avanzar en esa dirección. Y eso es lo que de una u otra manera también Perú está haciendo. Y hoy día tiene esa oportunidad con este nuevo marco legal. Los sistemas de pensiones tienen ese papel destacado en la expansión de los sistemas de protección social. Hemos hablado, digamos, de la cobertura, la suficiencia de las prestaciones, por cierto. Y avanzar en esa dirección impone un desafío técnico, técnico e institucional que no es menor. No es menor. No es lo mismo tener un programa que cubre a algunas comunas, a algunas localidades, el 10%, que un programa que tiene el 20%, el 25% y está en todas las comunas. No es lo mismo, no solamente en cobertura. El tema de la gestión institucional es distinto. Hay una gestión institucional de economía política, financiera, que hay que considerar. ¿Para qué decirle respecto de la inversión en tecnologías de la información que hay que hacer? Estos no son planillas Excel, que por supuesto son muy necesarias. Estos son sistemas de información que le permitan a los programas tomar buenas decisiones en el proceso, digamos, de tener cobertura, de llegar a la población que efectivamente el programa está destinado. Bueno, y cierro con la última frase, lo siguiente. Los sistemas de pensiones en los países, y si nos concentramos en los sistemas de pensiones no contributivos, la CEPAL lo ha dicho de la siguiente manera. Estos son pactos sociales, estos son acuerdos sociales. La sociedad se pone de acuerdo que la población mayor debe tener cierto tipo de protección. Eso es lo que está en el implícito, ¿no? Ahí hay un pacto, muchas veces implícito, otras veces explícito. Lo que requieren los sistemas de pensiones no contributivos al momento en que la escala, el tamaño, como están ustedes, 20 y tantos %, y siguen creciendo, es afianzar un pacto social fiscal para garantizar sostenibilidad de ese sistema. Porque los compromisos de un sistema de pensiones, usted lo sabe, director, no es con esta generación solamente, es con todos los que vienen, ¿no? Eso hace básicamente central pensar en estas políticas de protección social con estos sistemas de pensiones no contributivos en el centro, en esos acuerdos sociales fiscales para darle sostenibilidad. Y es por eso que nuestro libro habla de un sistema de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe, avanzar en solidaridad, enfrentando la pobreza, la desigualdad, con sostenibilidad, para garantizar que los compromisos que hace el Estado no son solamente con esta generación, sino que también con la futura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por este amplio panorama que en realidad nos alienta mucho a seguir construyendo nuestro programa y la protección social. Sí, adelante, por favor. Entonces vamos a seguir con las intervenciones de nuestros comentaristas. Vamos a dejar en el uso de la palabra, en primer lugar, a Javier Paulini. Muchísimas gracias por el espacio. Había preparado un video sobre lo que hacemos efectivamente en el sistema de focalización de hogares. No sé si lo tienen ahí para poder ponerlo, para empezar con esa presentación, para darle un poquito de contexto.
El Perú es un país de contrastes, donde conviven diversas realidades económicas y sociales. Ante ello, la focalización social se convierte en una herramienta clave para abordar la pobreza y la desigualdad. Mediante este proceso se identifica y prioriza a las poblaciones más vulnerables, a fin de destinarles recursos a través de programas sociales, es decir, busca maximizar el impacto de las políticas públicas. Programas como Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, entre otros, son ejemplos de cómo se implementa la focalización social, brindando apoyo a quienes más lo necesitan. Para llevar a cabo esta labor, el Estado utiliza el sistema de focalización de hogares SISFO, que a través de las unidades locales de empadronamiento ULE identifican a hogares en situación de vulnerabilidad. Este trabajo de las ULE implica que el usuario acuda a la municipalidad a solicitar su clasificación socioeconómica en un proceso regular. Pero a raíz de la pandemia, el Estado, con la finalidad de tener identificados a todos los peruanos y otorgarles la clasificación socioeconómica, implementa a través del MIDIS el empadronamiento masivo, que consiste en acercar el servicio a los hogares más vulnerables del país. Es así que entre el 2023 y 2024 se logró a través de 230 gobiernos locales registrar en el Padrón General de Hogares a más de 8.5 millones de peruanos, que ahora cuentan con una clasificación socioeconómica vigente, y muchos de ellos ya son parte de los programas sociales que ofrece el Estado. Sin embargo, para que la focalización social sea más efectiva, es crucial mejorar la calidad de datos, promover la transparencia y fomentar la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Y de esta manera, construir un Perú más equitativo. Juntos, podemos trabajar para que cada peruano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. El cambio comienza contigo. Sin inclusión, no hay desarrollo. Empadrona tu hogar ya. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muchas gracias. Bueno, quería aprovechar justamente este espacio para dar un poquito, como decía, de contexto. Primero agradecer la invitación, efectivamente. Alberto, muchas gracias por esta presentación tan buena sobre los sistemas de pensiones no contributivas, ¿no? Y aprovechar para ver la importancia que tiene efectivamente los registros sociales en la implementación de esta política, ¿no? Y agradezco en realidad porque justamente nos da elementos a nosotros para mostrar la importancia estratégica que tiene el registro de información social, que además estamos justamente en pleno proceso de fortalecimiento, ¿no? El próximo año vamos a empezar a operar como un organismo, ¿no?, especializado, vamos a denominarnos OFIS, ¿no?, el Organismo de Focalización e Información Social, con independencia justamente para fortalecer a todos los gobiernos locales, a los 1.891 gobiernos locales con los que operamos, para poder garantizar efectivamente una mayor cobertura. Mi comentario va en dos temas, ¿no? Y justamente, ¿no?, a partir de la presentación creo que hay dos temas críticos, ¿no? Uno primero, y además lo dice el documento, el tema crítico es de los sistemas de pensiones no contributivas es el tema de la cobertura, efectivamente, ¿no? El tema fundamental, ¿cómo hacemos para incrementar esa cobertura? Y los registros sociales tienen un papel central, efectivamente. Lo hemos mostrado ahora, ¿no? Le comentaba hace un momento a Julio, ¿no?, y le decía cómo es que estos datos, ¿no?, el operativo que hemos hecho este año y el año pasado, el 2023, ¿no?, y el 2024, nos ha permitido llegar a casi 8.6 millones de personas, ¿no?, a más de 3.5 millones de hogares, en aquellos lugares donde la cobertura era muy baja, ¿no? Miren, imaginen,
a diferencia de lo que ocurre generalmente, ¿no?, las coberturas en el ámbito urbano, ¿sí?, en las grandes ciudades eran bajas en el registro social. ¿Y por qué eran bajas? Por justamente la modalidad que teníamos. La modalidad era una modalidad a demanda, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde había mayor demanda? En las zonas rurales donde habían programas sociales, ¿sí? ¿Qué ocurría en las zonas urbanas? En las zonas urbanas, como no habían programas sociales, la gente no demandaba. ¿Qué pasó cuando vino la pandemia, ¿no? Y eso ocurrió en muchos países, ¿no? Claro, utilizamos el padrón para los primeros 2 bonos, ¿no? Resultado, lo que veíamos en las imágenes de la televisión, personas que vivían claramente en precariedad, ¿no? Y el periodista decía, pero ¿por qué usted no recibió el bono? No entendemos por qué, si usted claramente es pobre, ¿por qué no recibe el bono? ¿Por qué no recibe el bono? Porque no estaba en el registro. Si no estaba en el registro, simplemente no existía para el Estado, ¿sí? Podría efectivamente estar, tenía seguramente identidad, ¿no? Seguramente había estado censada, pero no estaba en un registro administrativo que permitía una prestación. Y esos son los registros sociales, ¿sí? Esos son los que permiten las prestaciones de los programas y son los que van a permitir efectivamente, ¿no?, la operación de los sistemas de pensiones no contributivas, ¿sí? Se llama Registro de Información Social. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, estratégica de incrementar la cobertura. Este año y el año anterior hemos incrementado la cobertura justamente en esos lugares donde había un mayor déficit. Resultado, ¿no?, le comentaba la cifra hace un momento, en esos distritos, en esos 30 distritos donde hemos intervenido, la cobertura de pensión 65 se ha incrementado en 30%. 30%. ¿Sí? Entonces, ha sido un incremento muy importante. Hemos estado haciendo cierres con todos los alcaldes y los alcaldes decían, sí, efectivamente, ¿no?, esto ha permitido, ¿no?, que cada vez más usuarios puedan, cada más adultos mayores puedan llegar, ¿sí? Hay un reto todavía, no tengo la cifra, la pedí ayer, ¿no? Aún tenemos 245,000 adultos mayores, pobres extremos, en nuestro registro que no reciben todavía. Ya los tenemos. Ahora, eso es importante también, ¿no?, y lo hemos coordinado efectivamente con Julio. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una mejor demanda. Cuando vamos al MEF ya no es sobre estimaciones, no, es sobre dato real, es sobre un dato administrativo, no sobre estimaciones. Aquí están las personas, ¿sí? Aquí están las personas y viven aquí, ¿sí? Son un hogar. Entonces, por eso la importancia estratégica de incrementar la cobertura del registro social, porque sirve efectivamente, ¿no?, para la implementación. Ahora, no solamente sirve para este objetivo, sirve en realidad para muchísimas otras cosas, ¿no? Sirve para programas sociales, sirve, ¿no?, debería servir también para la política universal, debería servir para salud, para educación, debería servir para que los establecimientos de salud puedan programar, ¿no?, sus vacunas, puedan programar las visitas domiciliarias, por supuesto, debería efectivamente servir para eso. Y estamos justamente, ¿no?, trabajando en ese sentido, ¿ok? La idea es que el registro social se utilice efectivamente para eso, no solo para la focalización, también, ¿ok? Entonces, ese es el primer tema. Creo que hay un primer reto y los registros sociales ayudan en este tema de la cobertura, fundamental, ¿no? Ok, sí. El segundo tema, ¿no? Y es que, claro, los registros sociales son siempre una aproximación, ¿sí?, una aproximación estadística. Y eso quiero que lo entiendan bien, ¿no? 2 minutitos más me voy a tomar nada más, ¿sí? Y es que, a ver, la pobreza en la ENAO, ¿sí?, se calcula con una encuesta que toma 3 horas y media. 3 horas y media. ¿Por qué? Porque le preguntan absolutamente todo a las personas, todo el gasto. Nuestra encuesta toma 25 minutos. Es una encuesta muy parecida a la del censo, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de esa encuesta hacemos una estimación. Oye, ¿eso lo hace Perú?
Sí, claro, lo hacemos acá, pero eso lo hacen en todas las partes del mundo. Se llaman proximintes, ¿no? ¿Sí? Eso es la manera en la que se hacen esas estimaciones, efectivamente. Son estimaciones, ¿ok? Y como todas las estimaciones están, digamos, pueden tener errores estadísticos, ¿ya? Pero hay otros temas también, ¿no? Y es que hay diferencias en la estimación. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una pobreza que es una pobreza acumulada. O sea, la persona que es encontrada, el hogar que es encontrado como pobre, permanece como pobre por los próximos 3 o 4 años, hasta que vuelva a ser evaluada, ¿sí? En la ENAO no ocurre eso. La ENAO todos los años hace una muestra representativa, ¿sí? Hay un efecto de acumulación. Las personas que van al registro son personas que tienden a ser más vulnerables. Nosotros actualmente en registro social tenemos 18 millones de personas y la tasa de pobreza obviamente es mucho más grande. ¿Por qué? Porque las personas que van al CISFO son las personas que necesitan ayuda, ¿ok? Salvo las que hemos hecho en el barrido, pero además hemos hecho el barrido en las zonas más pobres. No hemos ido a cualquier lugar, hemos ido justamente a las zonas más vulnerables, donde la probabilidad de pobreza es mucho más grande, ¿sí? Pero para que tengan una idea de las cifras, ¿no? Ya, la tasa de pobreza ahorita en el Perú, ¿no? Es el 5.7%, ¿no? Más o menos hay 2 millones de pobres extremos en el país, pobres extremos, ¿ok? En el país. Nosotros ahorita en el PGH tenemos registrados en total, como pobres extremos, 6 millones, ¿sí? Para que tengan una idea. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. Eso es lo que ocurre efectivamente. Los registros sociales son así. Y lo que quiero que entendamos todos es que esa es la operación, así se opera, ¿sí? Así se opera. O sea, vamos a tener, sí, eso es lo real. Y muchas veces el pobre, ¿no?, que es encontrado como pobre en la ENAO, seguramente no va a tener las mismas características con la pobreza que nosotros, sí. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo varias cosas. Por ejemplo, en menos de un mes vamos a publicar, ¿no?, un nuevo algoritmo en el cual no solamente vamos a identificar la pobreza extrema, la pobreza, sino también la vulnerabilidad, ¿ok? Vamos a hacer también como en el caso de Chile, vamos a tener mediciones desde del decil 1 al decil 10 y también características de la pobreza multidimensional. ¿Por qué buscamos eso? Porque lo que queremos es poner opciones a las diferentes intervenciones, a los programas, para que ellos puedan decidir y priorizar, ¿no? Y mirando efectivamente las restricciones fiscales puedan efectivamente llegar, ¿no? Y puedan tener un panorama más grande, pero que sean ellos los que decidan, con la información que nosotros proporcionamos, ¿sí? Digamos, la función de nosotros es dar esa información, la mejor información posible. Y esa es justamente lo que estamos queriendo hacer. Entonces, solamente para terminar, tenemos un objetivo común, ¿no? El fortalecimiento del registro social es también el fortalecimiento de los sistemas, ¿no?, de pensiones no contributivas y creo que vamos en un camino común, ¿no? Hay que ver cómo es que caminamos efectivamente juntos, ¿no?, y cómo es que podemos hacer ese fortalecimiento, ya lo hemos mostrado, cómo es que trabajando en conjunto podemos lograr un incremento tan importante, ¿no?, de estas personas efectivamente, ¿no?, y hemos logrado este año, lo hemos probado, Julio, ¿no?, ha habido un incremento importante de la cobertura y hemos logrado además también que el próximo año, ¿no?, hayan requerimientos, ¿no?, y asignación presupuestal para cerrar efectivamente brechas, ¿no? Yo de verdad estoy bien agradecido, ¿no?, por el trabajo conjunto que hemos venido realizando con Pensión y por todo el trabajo conjunto que además no solamente ha habido a nivel de la alta dirección, ¿no?, y de las coordinaciones del programa, sino abajo en el territorio, ¿no? Yo sí quiero pedir un aplauso, pero para las personas que han trabajado en el campo, esas personas que miramos ahí, que se han fajado realmente para llegar
a esos lugares para empadronar a esas personas y que han tenido que trabajar sábados, domingos, ¿no? E ir en las noches inclusive y arriesgándose para poder llegar y empadronar a esas personas. Bueno, con eso quiero terminar, quiero pedir un aplauso para esas personas. Bien, muchísimas gracias, Javier. Damos paso a Noelia Bernal para los comentarios y luego un cierre de Alberto Arenas. Gracias, Alexandro. Gracias en primer lugar a Julio y a todo el equipo de Pensión 65 por la invitación. Felicitarlos por su aniversario. Gracias, Alberto, por su presentación. Siempre nos ilustra él con todo su conocimiento a nivel de la región, y gracias a Javier por su intervención. Yo quiero hacer unas 2 o 3 reflexiones nada más. Permíteme por favor volver a la presentación concreta de Alberto y luego me refiero a lo último que ha mencionado Javier. El panorama regional, ¿no? Alberto nos ha explicado muy bien cómo ha sido el crecimiento de las pensiones tipo pensión 65 a nivel de la región, tanto en cobertura, como en gasto, como en fortalecimiento institucional, como avances en reducción de desigualdades, etcétera. Y un dato muy interesante que creo que nos permite ver dónde estamos es nuestra posición en la tabla, ¿no? En el fútbol estamos muy mal, pero aquí es más alentadora la cosa. Estamos a mitad de tabla, ¿no? En cobertura, y estamos, con bajo gasto, con bastante espacio fiscal para seguir invirtiendo en ese tipo de programas. Y eso, como bien dijo Alberto, debería hacernos reflexionar en que tenemos una oportunidad. Como programa que ya ahora se está convirtiendo en un sistema de pensión no contributiva con la nueva reforma aprobada, y eso es una oportunidad para seguir creciendo, seguir avanzando en esa tabla. Me llamó la atención, por ejemplo, que Paraguay esté en el grupo de países, Chile no me sorprende que esté en el grupo de países con pensión universal, pero Paraguay es un país menos desarrollado que el Perú, ¿no? Tiene muchas deficiencias, económicas. ¿Y cómo así Paraguay nos gana en la tabla, ¿no? Entonces, creo que hay un espacio ahí para seguir avanzando. Y eso requiere cambiar un poco el enfoque que tenemos hasta ahora, y que de hecho lo tiene la actual ley aprobada. ¿A qué me refiero? El enfoque ha sido que Pensión 65 es el residuo al sistema contributivo, que la prioridad en la discusión, en las discusiones, en los debates, la prioridad en los costos fiscales, etcétera, lo tienen el sistema nacional, las AFPs y otros regímenes previsionales. Y al último estaba, creo que con esta ley cambia un poquito, Pensión 65. Y yo creo que esa es no quiero llamarlo error, pero es una forma de comenzar quizás con este tipo de sistemas, ¿no? Pero hay que cambiarlo porque, como bien explicaba Alberto, este sistema no es el residuo del otro sistema. La cobertura, bien mostraba, y Alessandro mencionaba incluso que la cobertura hoy en día es mayor, puede llegar hasta incluso 25% de los adultos mayores. Esa cobertura ya es más grande que la cobertura que tienen los sistemas contributivos, la ONP y las AFPs. Y lo interesante de la tabla que mostró Alberto es que esa cobertura no ha aumentado, la de los sistemas contributivos. Está alrededor de 25% hace décadas, incluso ha caído. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, si esos sistemas contributivos no van a crecer en el tiempo, como no lo han hecho en las décadas pasadas, la única oportunidad o la oportunidad que tenemos es que expandir el programa no contributivo. Es hacia este sistema, el que deberíamos, los esfuerzos que deberíamos poner, y mirarlo como el principal componente de nuestra seguridad social, no como el residuo,
sino como el principal pilar de nuestra seguridad social. Por supuesto que yo no quiero decir que no importen los sistemas de AFP y ONP, claro que importan, pero ya vemos lo difícil que es avanzar en su cobertura y en su mejora de pensiones. Entonces, yo creo que simplemente hay que reconocer lo difícil que es avanzar por el pilar contributivo y seguir haciéndolo, por supuesto, pero hay que cambiar la mirada y el enfoque y poner mayor esfuerzo en el pilar no contributivo, en pensión 65. Y me refiero, por último, a la aprobación de la nueva ley. La nueva ley, como bien saben, ha expandido o está abriendo la puerta a expandir gradualmente pensión 65 y eso es algo muy bueno. Pero aún lo hace de manera tímida, lo hace de manera, digamos, con miedo. Yo me imagino que su gran miedo es el costo fiscal que está detrás, que no es muy grande. Ya Alberto mostraba la cifra, digamos, cómo se puede expandir el gasto fiscal si queremos expandir la cobertura, no es mucho. Para el caso del Perú, en el capítulo 6 del libro, yo muestro con el equipo de la CEPAL que si queremos expandir gradualmente la cobertura de pensión 65, llegando hasta el 60% de los adultos mayores más pobres, el gasto no va a superar el 0.6% del PBI, es decir, 3 veces lo que se gasta hoy en día, ¿no? Entonces, y cubriríamos al 60% de la población adulta mayor más pobre, ¿no? Con una prestación de línea de pobreza extrema. Entonces, no se requiere tanta plata, ¿no? Entonces, esa preocupación, digamos, no debería ser la mayor preocupación. Pero bueno, lo que tenemos es esta ley aprobada, que lo que hace es abrir la puerta para expandir, para crecer pensión 65. Y entonces la gran pregunta es, muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proyectar esa transición, ese crecimiento? Yo creo que ahí hay 2 reflexiones o 2 recomendaciones. La primera es, obviamente, cumplir, creo yo, con los que hoy en día adultos mayores que están menos atendidos, que son los de más edad, ¿no? Los de 75 años me parece que ha dado la ley, y que están en extrema pobreza, en pobreza, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo los encontramos? Porque como bien dice Javier, muchos de ellos ni siquiera se acercan al sistema a recibir su pensión. Bueno, ahí hay que hacer el fortalecimiento institucional y a la ayuda con los registros sociales para llegar a esa población. Porque esa va a ser una de las evaluaciones, las primeras evaluaciones que se hagan de la expansión de pensión 65. Van a decir, bueno, pensión 65 está cumpliendo con lo que esta ley está permitiendo en el corto plazo, ¿sí o no? Entonces, hay que prepararnos para ese primer desafío de corto plazo. Y ahí hay que tener mapas, dónde está la demanda, hay que irlos a buscar, ahí Javier sabe muchísimo de esto. Y lo segundo es avanzar hacia mejorar la prestación. Hoy en día nuestra prestación de pensión 65 es 125 soles. Eso no cubre o es poquito más de la mitad de la línea de pobreza extrema. Y para hablar en términos prácticos, siempre de los economistas decimos línea de pobreza extrema y tal. Al final eso se traduce en comida para los adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Que con esa prestación no alcanzan a comprar la comida que necesitan en la semana, en el mes. Y eso no es justo, creo yo. Los esfuerzos o la reflexión y todas las, digamos, lo que podamos ayudar es a tratar de llegar a esa primera meta de corto plazo, a que la pensión llegue a cubrir por lo menos los alimentos, el consumo básico de los adultos mayores, por una cuestión de prioridad, de urgencias, ¿no? Son personas cuyas expectativas de vida que debe ser 10, 20, 30 años. La mayoría de ellos están en los primeros deciles de los ingresos. Entonces,
es por una cuestión de urgencia que hay que llegar a ellos rápidamente. Y ya luego diseñar un camino para ir, como bien mostraba Alberto, hacia mejoras en la prestación y llegar a la línea de pobreza, ¿no? Que ya es un monto mucho mayor y que va a significar un mayor esfuerzo fiscal. Pero bueno, y ahí termino con la reflexión que nos hacía Alberto sobre un pacto fiscal social, ¿no? Ahí hay que conseguir los espacios políticos, que yo creo que es muy factible, para conseguir ese pacto, ¿no? De básicamente con este cambio de enfoque, cambio de mirada hacia que el pensión 65 o el pilar no contributivo es el principal o debe ser el principal pilar de la protección social. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuánta plata necesitamos, no cuánto exactamente, pero necesitamos destinar o ahorrar dinero para ese crecimiento de ese pilar? Y ahí necesitamos, sentarnos con los equipos respectivos, ¿no? Los ministerios respectivos. Pero ese pacto es bien importante, ¿no? Para reconocer y darle paso al crecimiento del pilar. Gracias. Muchísimas gracias, Noelia, por la exposición, el comentario. Cerramos con Alberto, si tienes algún comentario final muy breve sobre estos dos puntos de vista. Adelante, por favor. Bueno, respecto de lo que planteó Javier, una frase. La columna vertebral de un sistema de protección social es su registro de información. Si uno no tiene un sistema de información, un registro de información de acorde a lo que realmente quiere, esa es la principal restricción. Usted puede tener recursos, pero no sabe a quién llegar. Por tanto, invertir en tecnologías de la información, en registros sociales, es absolutamente clave. Respecto de lo de Noelia, ¿qué destaco? Yo destaco la oportunidad que da esta nueva norma reforma al sistema de pensiones en el Perú, que no es casualidad que la reforma tenga al sistema de pensiones no contributivos. No es casualidad que abre, hasta hace un tiempo, ustedes me corrigen, la población objetivo era la pobreza extrema. Esta ley abre a que sea pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad. Eso es un cambio muy significativo. Si es a los 75, no es a los 75, es un tema que se decidirá cómo se implementa. Pero la lógica es que efectivamente, como lo decía Noelia, los sistemas de pensiones no contributivos dejaron ser esa expresión en el tren, digamos, ¿no? El vagón de la cola. No es así. Yo les quiero recordar una cifra que yo compartí con ustedes. A finales de los 90, el siglo pasado, el año 2000, uno de cada 20 pensionados en América Latina, uno de cada 20 era no contributivo. Hoy día, uno de cada 2 casi es no contributivo. Es decir, vagón de cola no es vagón de cola. Y estoy convencido, debido a lo que pasa en la región con nuestro mercado laboral, que está realmente con un problema estructural de informalidad, las soluciones en la población mayor de la protección social van a estar muy radicadas en los esfuerzos que los gobiernos de la región hagan con su sistema de pensiones no contributivos. Y quiero cerrar agradeciendo desde la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, donde con mucho orgullo trabajo, esta invitación que me hizo el programa Pensión 65, el director Julio Mendigure, a estar con ustedes hoy día acá en Lima. Ha sido muy grato poder compartir este pequeño esfuerzo que hacemos desde este libro, que Noelia y muchos otros nos han ayudado, pero estamos realmente convencidos de que la región tiene una transversalidad para enfrentar y erradicar la pobreza en la vejez. Y el instrumento es el que ustedes, en forma muy eficiente,
han doblado en cobertura, han administrado financieramente, le han colocado otros servicios de la protección social y hoy día tienen una oportunidad de seguir creciendo. Director, y a todo el mundo que trabaja en P65, celebrando este 13º aniversario, felicitaciones por el trabajo que han hecho y muchas gracias por esta invitación. Gracias Alberto, gracias Noelia, gracias Javier. Creo que la presentación, la exposición magistral y los comentarios nos dejan en claro que la construcción de protección social en el marco del sistema de pensiones en nuestro país y en la mayoría de países de Latinoamérica va por el camino de lo no contributivo, y en el Perú lo no contributivo es pensión 65. Si queremos extender cobertura, ya hemos tenido casi 85 años del sistema contributivo que tiene limitaciones estructurales, pero ahora estamos en un momento de despegue. Y yo también quería mencionar algo que decía Javier, el trabajo articulado con todos los municipios, que son los que de la mano con los trabajos territoriales de todas las unidades territoriales y el trabajo de la sede central día a día pueden identificar y llegar a estas personas, gestionar en los municipios. Aquí están las ZULES, aquí hay muchas ZULES presentes de Lima y de otras partes del país. Es ahí finalmente donde se traduce esa expectativa en un documento administrativo y este va a todo un proceso. Y Pensión 65 tiene el know-how. Y ahora, con la llave, con el candado que se ha abierto, es una cuestión de efectivamente decisión que en este momento estamos presenciando porque en este año ha habido el crecimiento mayor desde la creación del programa con más de 200.000 usuarios nuevos y en todos los distritos del país se ha producido incremento. Lo mencionabas tú también, Alberto, una de las riquezas, las potencialidades de un programa de estas características es que esté más extendido. Y Pensión 65 está en absolutamente todos y cada uno de los distritos del Perú. Casi 1.900 distritos del Perú, ahí hay usuarios de Pensión 65 y personal nuestro que lo está visitando, no solamente para garantizar que llegó la subvención, que es muy importante, ahora con la modernización del cobro más aún, sino con la posibilidad de acompañarlos y tener salud, tener educación, tener identidad, como trabajamos con la RENIEC también. Sobre esas reflexiones, entonces, creo que esta mesa nos deja la expectativa y la valla para seguir trabajando adelante, de la mano de la conducción del Ministerio y de Julio, nuestro director, que nos impulsa a seguir trabajando, buscando y extendiendo el programa. Muchísimas gracias por eso y un aplauso a esta mesa nuevamente. Continuamos ahora con una grata sorpresa. Esta mañana nos acompaña un adulto mayor que representa a los 824.000 adultos mayores usuarios del programa Pensión 65 a nivel nacional. Se trata de don Ambrosio Raúl Espinosa Quiquia, quien proviene del distrito de Santa Eulalia, en Lima, y nos deleitará con el emblemático Cóndor Pasa, usando una flauta de caña que él mismo elabora. Por favor, fuertes los aplausos para nuestro usuario Ambrosio Raúl Espinosa Quiquia. Con ustedes vamos a tener también el cumpleaños a su vez de Daniela Lomía Robles, musicólogo huanuqueño. Muchos deben saber que esto es el verdadero himno del Perú. El Cóndor Pasa, con ustedes.
Fuertes los aplausos entonces para el señor Ambrosio Espinosa Quiquia, talento de Pensión 65. Muchas gracias.